Y bueno, por una cuestión de tiempo voy a presentar a Pablo y después charlamos si hay tiempo al final. Eh, Muchas gracias, Laura. Y voy a presentar al próximo invitado. Él es Pablo Salum. Pablo es experto en organizaciones coercitivas, grupos comúnmente conocidos como sectas. Su historia personal, su trayectoria de más de 20 años estudiando el funcionamiento de dichos organismos, su trabajo como pionero en la construcción de legislación y su amplia experiencia en asistencia a las víctimas lo convirtieron en un referente de la problemática a nivel internacional. En el año 2010 fundó la red Librementes, con objetivos muy concretos, que el Estado reconozca la problemática y generar legislación para la protección de las víctimas. Y en eso está todavía, ¿no? A los proyectos de ley, que las pueden consultar en la página de Librementes, se suma la creación de herramientas para concientizar, educar, visibilizar y difundir la problemática a través de sus redes sociales, y las invito a que lo sigan en su canal de YouTube, en Twitch, creo que nunca supe lo que era, pero creo que también existe. Y me voy a permitir una incidencia rapidita y contar que a Pablo lo empecé a seguir hace unos años en plena cuarentena, en la pandemia, y medio me obsesioné, Pablo. Empecé a ver tus videos compulsivamente y tengo que decir que aprendí algunas cosas sobre las organizaciones coercitivas, pero también sobre lo que Pablo nombra como técnicas de coerción psicológica, que no se encuentran únicamente en las sectas, ¿no? Sino que de alguna manera están extendidas en mayor o menor medida en otras instituciones y quizás en todo el tejido social. Entonces lo invitamos porque nos interesa pensar y escucharlo respecto de cuánto hay de coercitivo, ¿no?, en la educación emocional. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te cedo la palabra. No, gracias a vos. La verdad que siempre que me invitan a este tipo de iniciativas me pone nervioso el tiempo. Porque es un tema que me apasiona tanto y son tantos años de lucha y de trabajo que es súper complicado resumir con una problemática tan grave y tan compleja para que la gente comprenda y que no malinterprete. Y muchas personas de la sociedad son afectadas si no lo saben. Por lo cual esto, lo que decía Ana, de gran parte quizás de los que critican, quizás son parte de pseudociencias coercitivas, de prácticas coercitivas que nacen del mismo lugar y que generan un daño y ellos no lo saben, ¿no? Entonces, básicamente a lo que decías, quiero contarle a la gente que además de que esta lucha la he comenzado hace más de 30 años, yo fui víctima de una organización coercitiva mal llamada secta, que justamente tenía el camuflaje New Age, el tema del yoga, la filosofía, ¿no? Entonces, quiero informarles que yo esto de la educación emocional y todos estos temas los conozco desde que era muy pequeño. O sea, antes que se escriban los libros yo ya lo conocía. Por lo cual apenas comenzaron a adoptar algunos, yo les llamo gurús con títulos, porque es la realidad. Hay muchos matriculados, hay muchos científicos, y esto quiero que entienda bien la gente. Las pseudociencias y las organizaciones coercitivas utilizan justamente técnicas de persuasión coercitiva direccionadas a eliminar la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento, la voluntad, reformando el pensamiento y la forma de racionalizar de las víctimas. Es ahí donde, a través de estas técnicas, se le logra introducir el pensamiento mágico a las víctimas. Por lo cual, muchos aquí van a pensar, ¿cómo una persona pudo haber pensado que respirando se iba a curar un cáncer? Es claro, ¿cómo llega a ese punto? Bueno, nosotros lo sabemos porque fuimos víctimas, porque sabemos lo que es que te introduzcan el pensamiento mágico, perder la racionalidad. En estos 30 años de lucha he desbaratado a muchas organizaciones coercitivas denunciándolas, grandes redes nacionales e internacionales, que utilizando estos mecanismos captan y someten a las víctimas. Está bueno aclarar que no todas generan grupo de dependencia, algunas van direccionadas a vender libros o una práctica X que siempre está direccionada a captar a personas en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no solo te lo puede dar una enfermedad,
puede ser que te haya dejado tu mujer, puede ser que hayas perdido un hijo, te la puede dar solamente la edad. Tal como decía Laura, el tema de la edad, la adolescencia, la niñez. Vemos muchos jóvenes que son captados en áreas, en polos universitarios, que están solos, que están alejados de la familia, que están buscando un grupo de pertenencia, y es ahí donde estas organizaciones o estas pseudociencias que no generan grupo de dependencia, te ofrecen lo que necesitas. Te estudian tu psicología y te ofrecen lo que vos necesitas adecuándose a ese momento para captarte y quizás quitarte tu dinero con un curso que te ofrecen cosas increíbles como autoconocerte, elevarte espiritualmente o autorregular las emociones, que esto nosotros, antes que salgan los libros y la educación emocional, ya lo conocíamos dentro de nuestra problemática, terminan mal, porque justamente todo esto va direccionado al sometimiento de la persona, ¿no? En muchos casos, podríamos decir que en los casos más peligrosos se genera una grupodependencia con la captación de la persona, incluso su familia, sus hijos, sometiéndolo a delitos terribles como la trata de personas, sometimiento a la explotación laboral, sexual, pero en otros casos no. En otros casos solamente le venden un libro, el curso, y generan esta pérdida de racionalidad. Lo que generan en las víctimas que queden totalmente vulnerables a ser captadas por organizaciones coercitivas que sí generan grupo de dependencia. Es un tema complejo, espero que se esté entendiendo. Por lo cual, muchos de estos referentes que tiene la inteligencia emocional, la educación emocional, nosotros lo conocemos desde que salieron. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Y si ustedes se ponen a investigar un poquito, van a poder ver que tienen libros escritos sobre budismo, hinduismo, yoga, mindfulness. De hecho, el mindfulness también es un robo. Todos estos profesionales que eran gurú y son matriculados también, porque esto también hay que aclararlo. Las víctimas, muchos piensan que las víctimas son de un extracto bajo, que no tienen estudios, y esto es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque justamente las organizaciones coercitivas utilizan la manipulación a través de las emociones, no de la inteligencia. Por lo cual, cuando uno intenta rescatar a una víctima o intenta hablar, hacerlo reaccionar, se encuentra que muchas familias cometen el error de zarandearlo, decirle, no, pero ¿no ves que no te van a curar con energía? ¿No ves que te vas a morir? No, vamos al médico. Bueno, se dan cuenta que no se dan cuenta que están cometiendo uno de los peores errores, ¿se entiende? Porque uno intenta hablarle desde la racionalidad a una persona que ha perdido, que ha sido, que le han quitado la racionalidad y habla un idioma distinto al nuestro. El idioma de ellos se basa en pensamiento mágico, al 100%. Por lo cual, también dentro de esas doctrinas ya llevan un mensaje de va a haber alguien que te va a decir que estamos locos, que esto está mal, alguien de tu familia que no te va a dejar crecer, que te va a decir que esto no sirve. Entonces tenés que estar preparado, porque esa gente no te quiere ver feliz, no quiere que sanes, no quiere que seas exitoso, porque claro, en estos tiempos de capitalismo voraz, feroz, donde las personas son un bien de mercado, son puestos a la misma escala de un objeto, estas prácticas no solo han sido robadas por profesionales con matrícula para hacer un producto enlatado como la inteligencia emocional, la educación emocional, y hacer un gran negociado de todo esto, porque son mega millonarios. De hecho, si ustedes investigan, van a encontrar que el principal impulsor de esta ley aquí en Argentina, que la realidad que le robó todo al exterior, no inventó nada, es alumno de Enrique Corbera. Enrique Corbera es un gurú español que no inventó nada, en realidad lo robó de otro delincuente que inventó la de medicina germánica, inventó la decodificación y bioneuroemoción, que básicamente, si ustedes se ponen a pensar los fundamentos, es que los seres humanos nos enfermamos porque somos idiotas.
porque tenemos emociones negativas. Incluso lo que promueve Enrique Corbera es que nosotros nos podemos autosanar. Modificando las estructuras del pensamiento y las emociones, podemos sanarnos. Incluso ellos van más allá, porque lo que dicen que muchas veces cuando una persona se enferma con un tumor, un cáncer maligno, también esto puede ser producido, escuchen bien el delirio, que esto puede ser producido por una persona que no te quiere o por tu pareja que te está generando un problema. Esto es, podemos volver al medioevo con los sanadores, los videntes que te decían que alguien te hizo un trabajo y te generó esta enfermedad. Bueno, es exactamente lo mismo. Y es tal el poder y el dinero que manejan que estas pseudociencias se introducen dentro de las ciencias, dentro del campo científico, porque generan mucho dinero. Detrás de todo esto hay mucho dinero y hay mucho adoctrinamiento. Sin ir más lejos, dentro de la Facultad de Rosario, lo han recibido a Enrique Corbera con sus euros y han impartido la bioneuroemoción como algo científico, y la verdad que no lo es. También debemos hablar que la comunidad científica no es muy permeable también a la corrupción, ¿no? También se puede hablar de cómo se pagan los papers, que cualquiera puede pagar un paper y que te lo publique en una revista y decir, uy, esta persona es afamada, esto que está diciendo es verdad. Y la verdad que cuando nosotros nos ponemos a leer esos papers, nos encontramos con muchas deficiencias en el método científico, que mismo los papers están esticados bajo sesgos y negocios. Muchos de ellos, los más importantes, lo dicen muy claramente en letras chicas abajo, que dicen, bueno, este estudio lo hizo la Facultad de Boston, Massachusetts, donde son los que imparten estas doctrinas. Entonces, no le puedes creer. Y también mucha gente no entiende que detrás de algo puede haber un mínimo beneficio. O sea, salir a caminar, si yo te hago un paper de salir a caminar, te va a dar positivo, que tiene beneficios científicos. Si respirás, te va a dar, que te da. Entonces, no le dejan claro a la gente cuánto beneficio es, para qué patologías es beneficioso. Una cuestión central de todas las prácticas New Age es que nadie te va a decir que es negativo para algo. Nada es negativo para nada. Y todo es para todos. Todo sirve para todos. Y esto es falso. Está probado que es falso. Que, por ejemplo, el mindfulness produce agravamientos de patologías como la depresión. Que por lo menos, incluso que lo único que han detectado facultades, universidades que han hecho un estudio más profundo, han detectado que solo tiene beneficios analgésicos. ¿Y saben qué? Esto es verdad. Porque justamente la gente que investigamos estas organizaciones sabemos que estas técnicas están direccionadas a adormecer la mente, a adormecer el pensamiento crítico. Entonces, debemos preguntarnos por qué desde un sector ideológico que justamente está en contra de la educación pública, en contra de la igualdad de derechos, promueve justamente todas estas doctrinas y estas prácticas que ellos saben lo que generan. No son tontos. ¿Por qué Amazon, por ejemplo, pone una cabina telefónica con mindfulness para que sus empleados tengan mayor bienestar? Cuando en realidad el bienestar que necesitamos como comunidad es un trabajo digno, menos horas de trabajo para poder estar con nuestra familia, una buena prepaga, unas buenas vacaciones, un préstamo para tener un techo para tus hijos, una alimentación sana para tus hijos. ¿A quién le puede caber en la cabeza que un proyecto de ley donde dice que una práctica o el manejo de las emociones es una solución contra la depresión, para evitar embarazos no deseados? Esto es falso, es mentira. ¿Cómo funcionarios tan importantes que gobiernan pueden aprobar esto, que yo no tengo duda que vulneran los derechos del niño? Porque ¿qué sucede con el niño que vive en un barrio vulnerable? Que se encuentra la delincuencia, la drogadicción, que va al colegio y lo envuelven en una burbuja New Age donde le dicen que todo eso no está, que se concentre en el aquí y el ahora. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es niños que se conviertan en adultos con
menos racionalidad, menos autocrítica, menos libre pensamiento y muy permeables a ser captados, sometidos y adoctrinados por organizaciones que justamente se dedican a esto, ¿no? Y yo me pregunto también en qué se basaron para probar esto, ¿no? Porque método científico no hay solo supuestas buenas intenciones. Y también contarles el daño que genera esto, ¿no? En los niños y en los adultos. Porque también aquí, detrás de todo esto, se quiere hacer una extensión hacia la familia. Sin ir más lejos, ya lo puedo comentar porque ya ha caducado. En el jardín, donde fue uno de mis hijos, comenzaron con esto de la educación emocional y una de las reuniones de padres se convirtió en una reunión de yoga, donde todos los padres terminaron llorando con la maestra que debe contener a los niños. Y ahora lo que vemos es que hay una clara intención de precarizar. Esto, lo único que hacen con estas doctrinas y estas pseudociencias y estas prácticas, tienen un fin de reducir el Estado, precarizar la salud mental, por ejemplo. ¿Cómo le pueden decir a un niño que tiene autismo o que tiene una discapacidad o que tiene un inconveniente de violencia, abuso en la casa, que con estas prácticas lo van a ayudar en algo? Ese niño necesita terapia psicológica, que hoy en nuestro país, lamentablemente, y a nivel mundial, no tenemos nada. O sea, no hay infraestructura con respecto a salud mental para tratar a la comunidad. Para tratar lo que son las adicciones, para tratar lo que es la violencia, los abusos, no lo hay. Entonces, más allá de todo esto, debemos preguntarnos por qué el Estado y por qué estos grupos ideológicos, que justamente cuando uno los observa son los que están en contra de lo público, en contra de la educación pública, en contra de la igualdad de derechos, quieren vender soluciones mágicas a problemas complejos. ¿Es más fácil para el Estado adoctrinar y adormecer la mente que cumplir con la ciudadanía? Cumplir con su trabajo, que es otorgar trabajo, generar empleo, generar educación de calidad con ciencias. ¿Por qué se incluyen prácticas New Age y no ciencias? ¿Por qué hay plata para esto y no hay plata para más docentes capacitados? Y también deberíamos preguntarnos qué riesgos corren los docentes que promueven esto y cómo estamos hablando quizás de un posible intruismo también, ¿no? Porque acá estamos hablando de salud mental, estamos hablando de temas emocionales. ¿Esto es del área educativo o debería ser del área psicológico? Yo no tengo duda. Yo creo que los docentes no están preparados, no lo deben estar, no es su área de trabajo y claramente si un niño tiene un inconveniente, desde toda la vida tuvimos gabinetes pedagógicos donde hay profesionales que estudiaron y que pueden contener a esos niños y que están preparados para trabajar sobre temas psicológicos. Y también esto de las emociones, ¿no? Dentro de estas organizaciones, a las víctimas se los pone en una emoción, un estado emocional. Por eso muchas veces cuando ustedes ven a estos gurús y demás, ven que los adeptos están todo el tiempo con una sonrisa. Los pueden estar castigando, los pueden estar torturando, los pueden estar abusando y ellos naturalizan el abuso. Porque claramente las técnicas de persuasión coercitiva están destinadas a que las víctimas naturalicen el abuso que están siendo víctimas. Incluso tenemos gente que durante décadas ha pertenecido y ha sido sometida por estas organizaciones y llega un punto que no reconocen el abuso, no lo reconocen. Tardan años. Yo tengo gente que me ha contactado después de 10 años y han visto algún video y me dicen, ¿sabes que yo fui víctima? A mí me hacían hacer esto y esto, pero yo pensaba que estaba bien, porque el líder me decía que estaba bien, que yo tenía que sufrir, que parte de crecer y evolucionar y estar más cerca de Dios, estar más cerca de ascender a la cuarta, quinta dimensión, yo tenía que sacrificarme, tenía que dejar mi sueldo, tenía que dejar a mi familia, tenía que entregar a mis hijos. Entonces, detrás de estas prácticas no hay nada bueno, no hay nada nuevo. Yo creo que es un robo lo que han hecho hacia las organizaciones coercitivas. Creo que lo que están haciendo es generar un blanqueamiento de estas prácticas
también es importante investigar países originarios de estas prácticas, como la India, donde vemos que los grandes terratenientes son justamente los gurús que captan a millones de víctimas y esas víctimas no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación y son felices. Y el Estado lo permite. ¿Saben por qué lo permiten? Porque le queda bien. Porque ¿qué pasa si esas personas no están contenidas, no están adoctrinadas y no están con el cerebro dormido? Los tenés rompiéndote el Palacio de Justicia, la tenés rompiéndote la Casa Rosada. Entonces, a veces, eliminar la racionalidad, adormecer la mente de la población y introducirles el pensamiento mágico, les genera este beneficio, el beneficio de vulnerar derechos, no cumplir con sus responsabilidades, y también esto va más allá, ¿no? Porque si ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero si hablamos con respecto a cómo proceden estas organizaciones y cómo algunos de estos políticos llegan al poder, es un círculo que se retroalimenta. Y esto hay pruebas, hay pruebas judiciales que se les puedo comprobar con pruebas, ¿no? Que hablamos de financiamiento, de las redes de esclavitud. Estas son las nuevas redes de esclavitud. No son nuevas, son las más antiguas, pero que recién ahora estamos logrando que desde el Estado y los organismos públicos se capaciten, reconozcan que la fuente de la trata de personas son las organizaciones coercitivas y que justamente son estas organizaciones que generan tanto dinero que ese dinero lo blanquean a través de el financiamiento de campañas electorales. Entonces, ahí logran impunidad, logran que sus doctrinas sean impartidas desde el Estado, que es lo peor, porque es lo peor, cuando esas doctrinas irracionales se bajan masivamente y nosotros la debemos aceptar, estamos en el horno. Esto es el caso, por ejemplo, de Brasil, que por ejemplo se hicieron cargo de la Mesa de Derechos Humanos estas organizaciones y lo primero que hicieron fue declarar a la homofobia como una enfermedad mental que debía ser curada y tratada. Entonces, yo creo que tenemos una gran lucha por delante, creo que la comunidad científica se debería involucrar más, creo que la comunidad educativa debería súper involucrarse porque están siendo parte de algo que no está bueno. De hecho, cuando Ana contaba lo del yoga, yo les cuento a todos que quizás si se ponen a investigar qué es el yoga, van a descubrir que el yoga, en realidad, en la India, el yoga original y tradicional son grandes organizaciones coercitivas. ¿Por qué? Porque aquí en Occidente se conocen las ramas donde uno va y hace solamente el estiramiento, la elongación y las asanas. Pero en la India está la doctrina, el budismo, el hinduismo, que la parte física es la mitad o menos de la mitad. ¿Y saben qué? Muchos de los que hacen yoga no saben que no solo está el adoctrinamiento de esa manera, sino que las asanas reflejan parte de la doctrina. Entonces, nos encontramos con docentes que lamentablemente ya hemos denunciado a muchos de ellos y han tenido que dejar de dar estas actividades dentro de la escuela. Yo me he encontrado con docentes que, por ejemplo, han enviado actividades a los niños para que hagan ayuno durante 3 días y que hagan el agradecimiento al sol y a la luna en ayuna. Esto lo hemos denunciado y yo, la verdad, no soy amigo de despedir a nadie, pero sí de involucrarme y que a nivel institucional me he reunido con las autoridades, con las inspectoras del colegio y me han dado la razón. Detrás de esto hay adoctrinamiento, por lo cual, si ustedes conocen a alguien que esté introduciendo alguna práctica New Age, deben dejar de hacerlo o pedirle a las autoridades que tomen medidas, porque sinceramente con los derechos del niño no se debe jugar. Entonces, por ahí, haciendo una asana que uno piensa es una posición, no sé, inofensiva, tiene un significado religioso, espiritual. Entonces, es lo mismo que pongamos el catolicismo en todos lados y digamos, no, esto es una posición que vamos a elongar los brazos. No, señores, no. Esto es adoctrinamiento. Entonces, tal como decía Ana, ahora, y como le decía Daniela, si vamos a poner el ojo en el tema del adoctrinamiento, que ya sabemos que esto que están impulsando de luchar contra el adoctrinamiento es para borrar parte de la historia que ellos no quieren o modificarla, y además eliminar
algunos derechos ganados como la educación sexual, que las organizaciones coercitivas no quieren esto, porque claramente los niños que son captados por sus propios padres dentro de estas organizaciones, que son parte de esos abusos, no quieren estas prácticas porque le dan herramientas a los niños para reconocer que están siendo víctimas de abusos. Y recuerden, la primera institución es la familia y la segunda es la escuela. Entonces, por favor, a todos los docentes que nos están viendo, que se informen, que se eduquen. No les pido que me crean a mí. Lean, infórmense y levanten la voz. O sea, por más que esto sea una ley, hay que levantar la voz y hay que hacer algo, porque sinceramente, no, todos tenemos hijos, mis hijos van a la escuela pública desde que nacieron, los voy a seguir enviando a la educación pública, a la universidad pública, y yo sinceramente no estoy dispuesto a permitir que desde el Estado se avalen y se aprueben este tipo de prácticas donde se vulneran los derechos, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación. A todos y todas, vayan a seguir su canal. Él realmente tiene un montón de videos donde trata estos temas en muchísima más profundidad que lo que Pablo pudo hacer acá en 20 minutos. Pero sí me parece importante porque al escucharlo, y él hace años que viene advirtiendo y contando sobre estas técnicas de persuasión, coerción psicológica, como el yoga o el tapping o las afirmaciones, hay un montón, y de repente lo vemos masivamente en las escuelas de mano del Estado, y nos pareció un montón, y nos pareció importante que vos vengas a traer también esta mirada. Y lo último que voy a decir, y voy a abrir ahora la discusión, es esta cuestión de la precarización que traes también, la precarización de los docentes, porque en las leyes, que tal como están ahora, el contenido de educación emocional puede ser dado por un docente o por cualquier persona capacitada, que con algún cursito, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la precarización docente. Bueno, yo anoté miles de cosas para decir, pero ya hablé al principio, dije lo que quería decir. Son las 7:30, vamos a tomarnos unos minutitos más, no muchos más, para alguna discusión. Primero, si Ana o Paula o Laura quieren decir algo más, retomar algo. Y también quienes están acá en la sala de Zoom, está Laura, que es la coordinadora de la DIP, pero no sé si alguien quiere tomar la palabra, y si hay preguntas en el Zoom, en el YouTube, ahora me voy a fijar. Les doy prioridad a Ana y a Laura si quieren intervenir, me gustaría, y después hago un comentario muy cortito, porque hay muchísimas preguntas y comentarios por YouTube. Por mi parte, prefiero escuchar, y este tiempo no seguir sumando yo sin haber escuchado cuáles son las preguntas o sus comentarios, Laura, quienes están aquí, así que yo no tengo nada para agregar. Sí, me parece que quedamos abiertos a las preguntas, damos más espacio a poder. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces voy a decir algo. Tengo muchísimas anotaciones, evidentemente no de cada una de las presentaciones quedó mucho material. Voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, que evidentemente fue muy pertinente la propuesta de esta mesa, que vamos a sostener en próximos encuentros. La temática es una temática que nos preocupa, que nos convoca, que el año pasado intentamos abordar desde un seminario de posgrado y no tuvo el efecto que tuvo esta charla, porque la gente que se acercó a cursar venía buscando herramientas para implementar la educación emocional, con lo cual fue todo un movimiento desmontar eso. No podía dejar de mirar los comentarios en YouTube, y creo que hubo mucha gente, gente que se acercó ya con una posición crítica respecto de la educación emocional. Eso se ve por lo menos de los que participaron. Y me parece que esa es una buena estrategia, una primera estrategia que estamos planteando para salir al ruedo con la temática, que es encontrarnos entre los que estamos preocupados. Pablo decía, estamos siendo parte de algo que no está bueno, y yo creo que eso, asumirlo, escucharlo y construir, dar esa disputa semántica que planteaba Ana al inicio, me parece que nos llevará un tiempo construirlo.
estamos muy interesados. La segunda cuestión, habría que armar nuevas mesas, quizás invitando a cada uno por separado, para que puedan responder todas las preguntas que les llegaron a cada uno, que hoy no lo van a poder hacer, y encima yo les estoy sacando el tiempo. Y la tercera, alguien planteó un taller Laura planteó un taller de revisión de los libros y de las prácticas, que me encantó, porque me parece que también tenemos que encontrar múltiples modos de entrarle a la temática para no quedar, como decía Ana, en cuestionadores seriales o críticos seriales, no sé cómo lo habías planteado, que, bueno, parte de armar este encuentro fue estar advertidos de que no podemos estar ahí, porque algo que me quedó muy claro cuando lo escuchaba a Pablo es el tironeo que se genera cuando uno trata de convencer a los docentes de que esto no está bueno con argumentos racionales, porque son los que tenemos. Entonces, bueno, no es por ahí. Y, bueno, ya que estoy acá voy a contar otra incidencia. Cuando Daniela propuso, o estábamos pensando en quiénes invitar a la mesa, Daniela lo propuso a Pablo y dijimos, ¿qué tiene que ver? A ella le costó o tuvo que explicarnos por qué, y la verdad que, bueno, fue un golazo. Me parece que en esta disputa semántica pobló la temática de muchos términos significantes que está bueno asociar la educación emocional a organizaciones coercitivas. Nosotros habíamos propuesto asociarla a adoctrinamiento, pero pseudociencia, hay muchos términos que quedaron girando alrededor de la educación emocional, que, bueno, espero tenga efectos. Y dos cosas, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Dale, Laura. Una presentación, perdón, pero dos cosas quiero decir. Una, me parece, Ana, que tenés razón, centramos mucho los argumentos en la segunda parte, que es emocional, y a mí me gustaría centrarnos en educación, poner en cuestión qué tiene de educación la educación emocional, que me parece que reemplazar educación por adoctrinamiento, por otros términos que estuvieron dando vuelta por acá. Y por último, pensaba mucho en los docentes cuando te escuchaba, Pablo, porque vos hablabas de las víctimas, y yo siempre pensé la educación emocional ubicando como en el lugar de vulnerabilidad a los niños. Eso es lo que nos preocupa y por eso armamos esto. Pero también hay un lugar de vulnerabilidad en el que está el docente. Digo, las aulas hoy no son las aulas de otras épocas, no es sencillo sostenerse como docente en las aulas hoy. Y ahí, a esta pregunta que hacías, ¿a qué problema viene a ofrecerse como solución la educación emocional? Me parece que está clarísimo. Entonces, ¿cómo acompañar a los docentes? Porque, y sí, hay algo del pensamiento mágico y el no querer saber que está en juego. Pero bueno, ¿qué otros modos de transmitir un mensaje? Y yo les decía que no podía dejar de leer los comentarios. Hay una inspectora de Provincia de Buenos Aires que dice, Laura Otero, hablar de esto incomoda porque queda al descubierto ciertas acciones de manipulación dentro de las mismas instituciones, lo que además tensiona las prácticas y saberes pedagógicos del docente. Bueno, me parece que la tarea es enorme, celebro muchísimo este encuentro, va a haber otros y doy la palabra. Me gustaría decir algo que me olvidé, que es súper importante para mí. Claro. ¿Lo puedo decir? Sí, por supuesto. Que dentro de los lugares que están metiendo todo este tipo de prácticas, son lugares donde, tal como decía Laura, no tienen la infraestructura y no tienen la cantidad de docentes que deben tener. Y esto también va a otro tipo de instituciones, como por ejemplo el servicio penitenciario. Dentro de los servicios yo tengo gente que trabaja ahí y justamente están metiendo todas estas prácticas, están dejando entrar a organizaciones coercitivas como el Arte de Vivir, bueno, que imparten todas estas cosas que son de ellos.
no son de los psicólogos, son de ellos. Ellos son los que inventaron esto. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los guardias? ¿Sabes qué, negro? Me dice, bueno, negro, cariñosamente, ustedes saben cómo hablamos acá. ¿Sabes qué? Acá preferimos que estos tipos estén contenidos, que estén meditando, estén rezando, antes que se estén clavando facas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el estado ausente? El estado ausente está justamente donde tienen que estar dándole a esos chicos, chicas que están por vaya a saber qué razón detenidos, herramientas para reinsertarse. Y no lo están haciendo. Están utilizando estas técnicas para adormecerle la mente, tenerlos calmaditos con este efecto analgésico, y lo mismo sucede en las escuelas. Porque también me ha llegado de escuelas que hay chicos revoltosos que este tipo de prácticas, claro, lo bajan. Sí, lo bajan, pero resuelven el inconveniente de salud mental que tienen. Quizás hasta incluso tienen una patología declarada, y adormecerle la mente y la patología permite que eso siga creciendo, se siga profundizando en la patología, porque no se resuelve. Esto no resuelve nada, adormece la mente y seguimos pateando para adelante. Los problemas siguen estando y se siguen profundizando. Y ahí está el mayor problema, ¿no? Uh-huh. Totalmente, Pablo. Bueno, seguimos con Foucault, la cárcel, la escuela y el hospital, instituciones disciplinadoras. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my